Buenos días. Vamos a proseguir con las clases correspondiente a la semana 3, lo que corresponde a urgencias cardiológicas. Ya vimos lo que es crisis hipertensivas en tanto sus variedades urgencia y emergencia. Ya vimos lo que es síndrome coronario agudo en las variedades infarto agudo al miocardio y con elevación del segmento ST, sin elevación, y angina inestable. Lo que ahora corresponde es como parte de sus complicaciones, parte del desarrollo de las complicaciones de ese proceso evolutivo. En estos momentos vamos a retomar o vamos a abordar el tema de complicaciones derivadas del infarto, que sería lo que es edema agudo de pulmón, lo que corresponde al choque cardiogénico, y posteriormente vamos a ver lo que es tromboembolia pulmonar. Edema agudo de pulmón. ¿Qué es el edema agudo de pulmón? Ocurre cuando el filtrado, cuando el líquido que se filtra en el pulmón es mucho más rápido de lo que puede ser removido. Ya hemos visto que el infarto es una alteración entre la oferta y la demanda. Esto mismo pasa en el edema agudo de pulmón. Cuando el líquido que se filtra es mayor a la absorción, el agua va a acumularse en los puntos en los declives. Entonces se va a producir que el líquido se acumule en el pulmón. ¿Ok? ¿Eso qué nos va a afectar? Pues que al haber acúmulo de líquido en el espacio pulmonar, pues va a dificultar el intercambio gaseoso. Normalmente, vamos a ponerlo así. Normalmente, este es un espacio virtual. Este es el alveolo. Y aquí pasa el vaso. El oxígeno va de esta zona hacia la sangre. Vamos a poner aquí el vaso. Y el CO2 que se transporta en la hemoglobina pasa hacia esta zona. Eso funciona de manera adecuada. Sin embargo, en el edema agudo de pulmón, el filtrado, ya checamos que eso tiene que ver con las presiones hidrostáticas y osmóticas y oncóticas. El filtrado hacia esta zona va a hacer que en el espacio alveolar se empiece a acumular líquido. Y al acumularse el líquido, pues lo que nos va a impedir va a ser un intercambio adecuado de oxígeno y CO2. ¿Okay? Desde el punto de vista anatómico, podemos clasificar el edema agudo de pulmón en intersticial y en alveolar. ¿Ok? Ahí son las dos partes que podemos clasificarlo. Pero desde el punto de vista funcional, podemos clasificarlo como cardiogénico y como no cardiogénico. Y aquí en el contexto que estamos viendo, es un paciente que tuvo una crisis hipertensiva, luego de ello evolucionó hacia un infarto, y ese infarto tuvo necrosis de la pared y ocasionó un daño hacia la cavidad, lo que nos genera un infarto agudo del miocardio. Digo, lo que nos va a generar una insuficiencia cardíaca y un edema agudo de pulmón. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas? Hay una sobrecarga de volumen. Eso puede ser que en este líquido que hay aquí haya un aumento de los líquidos, que se congestione el paciente. Y como no es capaz de filtrar y eliminarlo por la orina, pues se va a ir hacia las zonas más declives, que correspondería hacia el espacio intersticial. ¿Ok? ¿O en qué otra situación? Que el corazón como bomba no tenga la capacidad de mover el líquido y por ende también se va a empezar a acumular
en el espacio intersticial. ¿Ok? ¿Por qué podría ser un edema agudo de pulmón? Porque el corazón no es capaz de empujar o porque hay una sobrecarga del lado de este lado. Ya que recordemos que está el corazón, hay dos circuitos, el circuito mayor y el circuito menor. Ahí con mucha imaginación. ¿Okay? Este es el pulmón izquierdo, el derecho, y este es el pulmón izquierdo. Entonces hay una circulación menor que sale del ventrículo derecho y que llega a la aurícula izquierda. ¿Qué pasa con esto? Pues que pudiera ocasionar que una obstrucción al flujo de salida de la aurícula izquierda nos va a generar congestión en la parte trasera, todos los afluentes, y eso puede ser que nos lleve a congestión. ¿Ok? También es que no hubiera problemas en la válvula y que el corazón no fuera capaz de hacer el movimiento. Entonces, al no ser capaz, por disfunción del ventrículo, no es capaz de volver el líquido y se empieza a congestionar en la parte de atrás. Aquí vemos que es la aorta y aquí es la aurícula izquierda. Al irse congestionando, todo se va a quedar en el ventrículo izquierdo. Puede ser por una alteración en la válvula, ya quedamos, o en el ventrículo izquierdo. ¿Y por qué disfunciona el ventrículo izquierdo? Pues la causa más común de una disfunción del ventrículo izquierdo, o las causas más probables de una falla cardíaca, pues hablamos de una cardiopatía hipertensiva, un infarto, o el caso también que pudiera generarnos obstrucción, o este edema agudo de pulmones, que aquí hubiera un trombo, que sería una tromboembolia pulmonar. También pueden ocasionar las arritmias, la insuficiencia miocárdica, todo aquello que congestione el corazón nos va a dar un edema agudo de pulmón. ¿En qué otra cosa? En el caso de que haya un aumento en la permeabilidad, la membrana puede estar inflamada y puede ser más permeable por el uso de drogas, uso y abuso de drogas, o por el consumo de sustancias que sean tóxicas para esa pared. ¿Okay? Y podría ser también por reacciones inmunológicas. Son como otras causas, pueden ser por procesos infecciosos o por procesos inflamatorios. Si se inflama esta pared, pues también al inflamarse aumenta la permeabilidad y el líquido ingresa. Si la parte que aumenta volumen en el vaso, pues también puede generar un proceso de permeabilidad. ¿Ok? O también puede ser alteraciones en el drenaje linfático. El drenaje linfático viene del espacio intersticial. Todo aquello que no sea capaz de ser drenado por el sistema linfático, pues nos va a condicionar que se acumule aquí el líquido. Se traduce todo en una alteración en el balance entre el aporte y el retiro. ¿Ok? O el drenaje. El aporte por cualquier vía es mayor que el drenaje. Puede ser por alteraciones en la albúmina, y todo eso se reduce al equilibrio entre la presión oncótica y la presión hidrostática. Ya habíamos visto que la presión oncótica es lo que aumenta, lo que favorece el flujo de líquido hacia una zona. Si aquí hay mucha presión oncótica, el líquido se va a mantener en esta parte, porque las proteínas funcionan como mecanismo de ósmosis. Si aquí la presión oncótica va a generar que se venga hacia acá, y la presión hidrostática va a favorecer la salida del líquido del vaso. Sin embargo, de este lado también hay un aumento, hay una regulación entre la presión hidrostática y la presión oncótica. La presión hidrostática es la que intenta sacarlo, la presión oncótica es la que ingresa, mantiene el líquido de este lado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que del lado del alvéolo hay poca presión oncótica y hay poca presión hidrostática. Y de este lado, cuando hay un aumento de volumen, pues aumenta la presión hidrostática y favorece la salida. ¿Qué pasa en situaciones patológicas? Que si disminuye la presión oncótica, por ende el equilibrio, supongamos que este es de 5, la presión hidrostática es de 6,
La presión oncótica del espacio alveolar es de 3 y la presión hidrostática es de 2. Eso va a ser, es de 3, y la presión del drenaje linfático es 1, menos 1. Quiere decir que 5,6, aquí sería una presión más 1 y se favorecería la entrada hacia el espacio intersticial. Que este mantiene un equilibrio y este más 1 es eliminado por la presión o el drenaje linfático. Si ese equilibrio se rompe, si este 5 se hace 2, significaría que en lugar de 1 fueran 4. Y de ese 4 menos 1 nos daría un más 3, y ese más 3 se empieza a acumular en el espacio intersticial. Y eso mismo pasa de aquel lado. Si aumenta la presión oncótica, pues también va a generar un aumento del líquido hacia aquel lado. En cuestiones de fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la causa? Pues una sobrecarga de volumen de este lado, una incapacidad del corazón o una alteraciones a nivel valvular que nos va a ocasionar que el líquido se congestione. ¿Ok? Eso es cuando es un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. ¿Ok? Esos son en cuanto a la causa. ¿Qué pasa? Que el ventrículo izquierdo va a disfuncionar. Y al disfuncionar, este no va a tener la fuerza para mejorar la contractilidad, y entonces su capacidad de contracción va a disminuir. Y si no tiene la fuerza, pues entonces va a aumentar la estasis del lado de la aurícula, y la aurícula también, como no es estructura hipertrófica, pues entonces se va a ir hacia la parte del alveolo, se va a ir congestionando en la parte de atrás. Va a llegar un punto en el que llegue a 18 milímetros de mercurio la presión y se va a congestionar a nivel intersticial. Si esa presión aumenta y llega a más 25, ese espacio intersticial se va a ir hacia la zona del alveolo. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a ocasionar que el pulmón se vaya congestionando. Pero todo tiene que ver con la parte posterior, de adelante. También tiene que ver con la presión oncótica. ¿En qué pacientes la presión oncótica está disminuida? En los pacientes con insuficiencia hepática y en los pacientes con algún padecimiento que les genere pérdida de proteínas, como ejemplo los que tienen alguna enteropatía o algo por el estilo, ¿no? Que tengan enteropatía, que tengan enfermedad renal crónica, que tengan insuficiencia hepática, pues nos va a condicionar que la presión oncótica disminuya. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí con la presión, con el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico? Pues normalmente aparece en las tardes, en las noches, y es igual que como todo lo que hemos visto hasta ahorita, eso de inicio brusco. ¿Cuál es la manifestación principal? Si se acumula líquido aquí y el paciente no puede respirar, va a tener disnea, va a tener tos, ¿okay? Va a sentir que cuando se acuesta se ahoga y va a estar en semifogliar, o va a dormir sentado. Eso también nos ayuda a irnos orientando hacia el diagnóstico o datos de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo vamos a encontrar al paciente? Pues si se está ahogando, lo vamos a encontrar angustiado, lo vamos a encontrar inquieto, diaforético, va a estar taquipneico, va a estar a lo mejor polipneico, taquicárdico, con cianosis, con aumento de la mecánica ventilatoria, tratando de compensar ese acúmulo de líquido en esta zona. Le ponemos el estetoscopio. ¿Qué vamos a escuchar? Este líquido, vamos a escuchar estertores. ¿Ok? Entonces vamos a escuchar estertores en marea porque entran con el aire y se mueven con el aire. Estertores en marea. ¿Ok? Que es algo característico porque el líquido acumulado en la parte intersticial va y regresa. ¿Ok?
Vamos a encontrar al paciente taquicárdico, podemos encontrar al paciente, si es de origen cardiogénico, vamos a encontrarle con ritmo de galope y nos orienta a pensar en la situación de este paciente, ¿ok? En su causa. Cuando el líquido se acumula en la parte intersticial, aparte de los estertores, aparte de la tos, podemos llegar a encontrar sibilancias, ¿ok? Y el paciente, como se empieza a pasar hacia este lado, vamos a encontrar cuando tose un esputo asalmonelado, asalmonelado, ¿ok? Esa es la parte que vamos a escuchar. Cuando empiezan a irse hacia esta zona, hacia el espacio alveolar, pues es cuando se generan pues los estertores en marea. ¿Ok? ¿Cómo se hace un diagnóstico de edema agudo de pulmón? De manera clínica. Nosotros tenemos que considerar un paciente que se infartó, que le hicimos, lo trombolizamos, hizo una emergencia hipertensiva, se infartó, lo trombolizamos, o le dimos manejo y después empieza con estertores que van progresando, disnea, sensación de angustia, estertores en marea. Nosotros tendríamos que considerarle pues la causa de manera clínica, ¿ok? Pero hay otras maneras de buscarle. Le podemos tomar una radiografía de tórax, vamos a encontrar este líquido visto por radiología como un infiltrado en alas de mariposa. Vamos a encontrar como un infiltradillo así, porque el líquido se está acumulando en las zonas más declives, ¿ok? ¿Qué le vamos a tomar aparte? Así se va a ver como alas de mariposa. Le vamos a tomar un electro, buscando la causa, biometría, química, electrolitos, CKMB, que son como los que le vamos a estar pidiendo, y un examen de orina, ¿ok? ¿Por qué? Porque supongamos que este paciente se trombolizó, pero la otra es que es un paciente que no fue trombolizado y que llegó al hospital. Entonces nosotros tenemos que buscar una causa por la cual el paciente hizo edema agudo de pulmón. ¿Y cómo lo vamos a ver clínicamente? Pues el paciente se queja de disnea, de inicio súbito, ¿ok? Por la radiografía también vamos a encontrar aparte del edema en alas de mariposa, vamos a encontrar unos que se llaman líneas Bele-Kerli, que también son una interpretación radiológica, ya las iremos viendo en la clase presencial, de el acúmulo de líquido en el espacio intersticial, ¿ok? Conforme va progresando, el paciente también va teniendo manifestaciones mucho mayores. Si no hay un intercambio gaseoso, el paciente va a desarrollar acidosis, va a desarrollar hipoxemia y va a empezar con alteraciones neurológicas. Este acúmulo de líquido va a ser en zonas de declive, por lo cual el flujo se va a empezar a cefalizar buscando aire. ¿Cómo podemos determinar la causa del edema agudo de pulmón? El gold estándar es hacerle un cateterismo de la arteria pulmonar y con ese poder determinar la presión de la arteria pulmonar, ¿ok? Y el tratamiento pues está enfocado a, como todas las complicaciones y como todos los padecimientos, está enfocado a mejorar la causa por las cuales el paciente se presentó en esa situación, ¿ok? De manera inicial, si es un paciente que tiene falta de aire, pues entonces hay que ponerlo en disnea y en semi-Fowler. Eso le va a ayudar a que el paciente respire de manera adecuada, ¿okay? Que serían las medidas generales: semi-Fowler o Fowler, y le ponemos oxígeno. Con eso el paciente, su saturación en teoría tendría que mejorar y aumenta un poco la concentración de oxígeno a nivel del alvéolo, ¿ok? Después de ahí se tiene que hacer una determinación de cómo está la presión del paciente. Si el paciente está hipotenso, entonces hay que iniciarle tratamiento con dopamina. Si el paciente está hipertenso, hay que hacerle primero control de la presión. Y si el paciente se encuentra con la presión relativamente normal, entonces hay que iniciarle con nitroglicerina, que es un vasodilatador. Si no responde, hay que iniciarle dopamina, y si no responde, pues hay que iniciarle dobutamina. En general es la TEA. Si está hipotenso, dopa.
Si está hipertenso, entonces le damos antihipertensivo. Es lo que podríamos decir como una urgencia, una emergencia hipertensiva. Y si está normotenso, entonces le iniciamos dopa. Primero vasodilatadores, dopamina, dobutamina. ¿Ok? Sería como el esquema que nosotros estaremos buscando dependiendo de la presión arterial. Y también, ¿qué otra cosa le podemos dejar? Aparte del aquí en los vasodilatadores, si ya vimos que es un paciente que tiene un aumento de la presión hidrostática, pues también podemos buscarle es disminuir la presión hidrostática. Le dejamos un diurético para tratar de que deplete volumen. Le podemos dejar un nitrato, que sería el dinitrato de isosorbide. Le podemos dejar nitroglicerina. Le buscamos que sea isosorbide vía oral, inhibidores IECA o antihipertensivos, tratando de mejorar la capacidad o tratando de mejorar la precarga y la poscarga. Con eso el paciente, en teoría, le quitas precarga, le aumentas la capacidad de la precarga, le quitas precarga con diuréticos, le disminuyes la poscarga y el corazón estaría trabajando. ¿Ok? También podemos darle manejo con agentes inotrópicos que aumenten la contractilidad del corazón, como son la dopamina, la dobutamina. ¿Ok? Y el oxígeno, pues es para que mantenga una presión parcial de oxígeno de manera adecuada o dentro de los parámetros normales en lo que el corazón responde. Si a pesar de todo eso no mejora, entonces lo que vamos a hacer es aumentar la presión parcial aquí. Eso significa que un PIB normal de 5, un PIB normal le vamos a aumentar la presión para que por pura presión el líquido salga, ¿okay? Y regrese a la parte del vaso sanguíneo o al espacio donde se favorezca el intercambio gaseoso. Significa que le damos manejo avanzado de la vía aérea con el fin de que el paciente pueda respirar. ¿Ok? Eso es con lo que respecta a el edema agudo de pulmón, que es una complicación tanto de insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico o un infarto. Y en cuanto al choque cardiogénico, ¿cómo nos damos cuenta que el paciente está chocado? Pues porque el corazón no es capaz de mantener una presión de perfusión adecuada. Esto es, la presión de perfusión es una presión de 65 milímetros de mercurio. Si esa presión arterial media, esa presión de perfusión no se mantiene, pues entonces los tejidos van a empezar a sufrir. Y eso el paciente lo podemos decir como un choque. Si está el paciente chocado, entonces hay que ver las causas. Ya hemos platicado que está el choque hipovolémico, choque cardiogénico, choque distributivo, o choque séptico. ¿Ok? Son como parte, ya los iremos viendo después, ahorita no recuerdo cuál otro tenemos, pero ya los iremos viendo después. Y el choque cardiogénico es la parte que nosotros vamos a ver. Choque de origen cardíaco. ¿Por qué el paciente tiene una presión parcial o una presión de perfusión baja? Pues porque el corazón no está trabajando de manera adecuada. ¿Con quién se relaciona el choque cardiogénico? Con el infarto hasta en un 10%. Y su mortalidad es muy alta. Entre menos se le dé manejo o entre más tarde se aborde, pues es más difícil y el paciente puede fallecer. ¿Qué nos ayuda mucho? La revascularización de manera temprana para disminuir la mortalidad. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es el índice cardíaco? Ese es un volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Y el volumen de eyección está en 70 mililitros aproximadamente.
¿ok? Si la frecuencia cardíaca aumenta por volumen latido, que serían 70 por... Entonces hablamos de el gasto cardíaco. ¿Ok? Y en condiciones normales, el gasto cardíaco es lo que corresponde en cuestión de determinar cuánto es lo que se está pasando de cantidad de volumen hacia la circulación. Cuando cae el gasto cardíaco, pues también cae la cuestión de la perfusión y cae la oxigenación. ¿Ok? ¿Por qué tenemos un problema de insuficiencia de choque cardiogénico? Porque la bomba, el corazón como bomba falla. Entonces pueden ser por complicaciones mecánicas de un infarto, puede ser por un infarto con extensión hacia el ventrículo derecho, o puede ser por unas alteraciones a nivel hemodinámico, por ejemplo, una hipertensión, una crisis hipertensiva. Factores de riesgo para desarrollar un choque cardiogénico: desafortunadamente que sea mujer, de edad avanzada, que son los principales, que tenga un infarto o que tenga factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, diabetes, hipertensión, un infarto reciente. ¿Ok? Eso nos habla de, o que tenga enzimas cardíacas, biomarcadores elevados. ¿Ok? Eso nos habla también de un riesgo mucho mayor de desarrollar un choque cardiogénico. En cuestión del infarto, sobre todo se presenta si es un infarto de localización inferior hasta un 55%. Si es un no posterior, en un 46%. Si es un infarto que se presenta en la cara posterior inferior, pues el infarto tiene unas posibilidades de ser de desarrollar o de generar o complicarse con un choque cardiogénico mucho mayores. ¿Ok? Hay puntuaciones que nos ayudan a determinar o a predecir las complicaciones derivadas del choque cardiogénico, y eso tiene que ver con la presión sistólica, la edad, la presión diastólica, la frecuencia cardíaca, peso, el uso de trombolíticos, la localización del infarto y los factores agregados. Con un máximo de 160 y un mínimo de 92, la mortalidad puede ser desde el 50 si es mayor a 1% si es un puntaje mínimo. ¿Ok? ¿Qué nos va a pasar a nivel hemodinámico? Ya vimos que la frecuencia cardíaca por el volumen latido nos da el gasto cardíaco. Ese gasto se va a caer. Al caer el gasto cardíaco va a haber una hipoperfusión. Frecuencia cardíaca por volumen latido nos va a dar una disminución del gasto cardíaco. Ese gasto cardíaco nos va a dar una hipoperfusión. Tisular. Y esa hipoperfusión tisular lo que nos va a ocasionar es que aumente la presión de llenado. ¿Ok? Porque el corazón se empieza a congestionar, aumenta la presión de llenado, disminuye la presión de perfusión tisular en primera instancia y después a nivel del corazón, y nos lleva a un aumento en el consumo de oxígeno, lo que nos va a generar acidosis, porque ya se bloquean la generación de energía a través del ciclo de Krebs, y nos va a generar un deterioro de la función ventricular. ¿Ok? Esto nos va a ocasionar trastornos de la relajación del miocardio y disminución de la distensibilidad, lo que nos va a condicionar hipoperfusión, y el corazón va a entrar en una etapa de falla cardíaca. ¿Ok? Si es un corazón que tiene un problema para la contracción derivado de un infarto, pues no se va a contraer de manera adecuada y nos va a hacer un cuadro de falla cardíaca y de edema agudo de pulmón. ¿Ok? ¿Qué nos va a pasar a nivel celular? Pues va a generar, como les comento, una formación de energía a través del ciclo de Cori, y lo que va a hacer es detener o a disminuir o a parar las bombas productoras de energía, lo que nos lleva a una acidosis celular y a disminución del pH
Esa disminución del pH lo que nos va a condicionar es la destrucción o la activación de radicales libres, de proteasas, alteración en la permeabilidad de la membrana, alteraciones en el sodio y el calcio intracelular, que aumente la permeabilidad, lo que finalmente nos va a generar el rompimiento de lisosomas, la apoptosis y la destrucción celular. ¿Ok? Sin embargo, hay mecanismos compensadores, como son la vasoconstricción sistémica, el aumento del tono simpático, el aumento de la precarga. Esos son tratando de compensar. ¿Ok? Entonces, ¿qué clínica nos va a dar un paciente con choque cardiogénico? Pues como todos los cuadros, nos va a generar una presión arterial menor, presión arterial sistólica menor de 90. ¿Ok? Y eso nos va a condicionar que el paciente está chocado. ¿Ok? Luego, si está una presión de perfusión baja, ¿qué le va a pasar al riñón? Pues que no va a orinar y el paciente va a entrar en oliguria. ¿Ok? Si hay una hipoperfusión tisular a nivel cerebral, alteraciones del estado mental. ¿Ok? Hasta ahí ya vemos que es un paciente que está chocado. Y el primer órgano que se sacrifica pues es la piel. Entonces vamos a tener una piel fría, pálida, y con ritmo, a nivel cardíaco con ritmo de galope. ¿Ok? ¿Y qué le hacemos de estudios? Hasta aquí llega un paciente y nosotros lo tenemos, lo pasamos al área de pacientes críticos en urgencias, al área de choque reanimación. ¿Qué le pedimos? Primero, si es un paciente que está hipoperfundido, pues hay que iniciarle líquidos por vía periférica, hay que canalizarlo, hay que pedirle exámenes descartando. Primero hay que descartar que sea un infarto, le pedimos un electro, le pedimos una tele de tórax y le pedimos biomarcadores de los leucos, de la química sanguínea, de la función renal, electrolitos y marcadores de función miocárdica, como son CK, CKMB. Si aquí encontramos alguna alteración o ya tenemos un paciente que lo trombolizamos y se nos complicó con un choque cardiogénico, entonces le podemos pedir un ecocardiograma para ver cómo está el movimiento del corazón. ¿Ok? Ese ecocardiograma nos va a evaluar la dinámica del corazón. Sin embargo, también hay una cuestión de varias escalas para hacer la determinación del choque cardiogénico. En este caso, podríamos hacerle la escala de Forrester, que es una escala que va a clasificar el choque en 4 etapas, ¿ok? Dependiendo de del índice cardíaco. ¿Ok? Presión de capilar pulmonar y congestión pulmonar. ¿Ok? Eso nos va a ayudar a determinar si el paciente en qué estado está. ¿Ok? Y aquí nos clasifica si hay una hipoperfusión leve, moderada, severa. ¿Ok? Perfusión normal, leve y severa. ¿Ok? Ese índice cardíaco o esa presión de capilar pulmonar nos va a clasificar el choque desde este lado. Si es una presión de capilar pulmonar normal y una perfusión normal, el corazón se encuentra en estado normal. Si es un paciente que está con una perfusión hipoperfundido y congestionado, el paciente está en choque cardiogénico. ¿Ok? Si el paciente está con con una presión capilar pulmonar dentro de los parámetros esperados y una hipoperfusión, entonces tenemos que a nivel de la arteria pulmonar no hay alteraciones, es un choque hipovolémico, ¿ok? Y el edema agudo de pulmón se presenta en esta zona. ¿Ok? Eso es lo que nosotros podríamos clasificarlo, y en base a eso también vamos a ver al paciente para ver en qué condiciones
¿Cuál es el manejo? Si es un paciente que está normal, pues no hay que hacerle nada. Si es un paciente que está con choque hipovolémico, que tiene una hipoperfusión, pues hay que darle líquidos, ¿ok? Y eso va a generar que el paciente mejore de manera considerable. Si es un paciente que tiene congestión pulmonar y que está una perfusión normal y una perfusión normal, significa que el problema está aquí, que hay una congestión a nivel pulmonar. Entonces le dejamos, como ya vimos, vasodilatadores, diuréticos. ¿Para qué? Para quitar la congestión pulmonar. Y si el paciente está congestionado y aparte de congestionado está hipoperfundido, entonces está en un choque cardiogénico y hay que darle fármacos que mejoren la contractilidad del corazón. Por ejemplo, le podemos dar inotrópicos. ¿Ok? Esa es la clasificación de Fourreter. Es importante que la sepan. Y los podemos clasificar en estadio 1, 2, 3 y 4. Y eso en base a lo que nosotros vayamos encontrando en el manejo invasivo. Pero esto es importante que lo conozcan. El tratamiento, pues hay que darle manejo a la causa que detonó el choque cardiogénico. Le podemos mejorar con líquidos, le podemos mejorar con diuréticos, pero tenemos que buscar la causa que lo detonó. ¿Ok? ¿Qué pasa con este paciente chocado? Pues hay que mejorarle el aporte de oxígeno, hay que mejorarle la contractilidad del corazón, hay que mejorarle la perfusión, corregir la arritmia, las causas por las cuales le generó el choque cardiogénico como tal. ¿Ok? Le podemos dar inotrópicos. ¿Qué inotrópico? El paciente con una presión arterial sistólica menor de 90, le podemos dar dopamina o con el fin de que el paciente tenga un aumento en la perfusión coronaria. ¿Ok? ¿En qué otra situación podemos hacer que darle manejo? Pues en un paciente que tenga un balón de contrapulsación. Esto es, se le pone un baloncito aquí por medio de cateterismo, y el corazón, como no tiene la fuerza para vencer esta resistencia, lo que se hace es que el corazón late y el balón se desinfla. Y cuando el corazón se relaja o entra en diástole, este balón se infla para que la sangre no regrese y no congestione a nivel cardíaco. ¿Ok? Eso es con el fin, ese se llama balón de contrapulsación, y es que le ayuda a darle soporte al corazón. Hasta aquí es lo que corresponde en términos generales a lo que es edema agudo de pulmón y choque cardiogénico. ¿Ok? Nos faltan únicamente el tema de tromboembolia pulmonar y el tema de insuficiencia cardíaca. También lo vamos a ver un poquito más adelante.